Con aquellos de ustedes que he tenido la oportunidad de interactuar de una u otra manera en las clases, en algunas de las conferencias o en algunas de las charlas, ya saben que tengo una suerte de fijación intelectual con el contrainterrogatorio, pero no por una cuestión esotérica, sino porque de verdad estoy convencido, me lo he podido probar a mí mismo y se lo he podido probar a otros, que el contrainterrogatorio constituye un elemento central en el proceso de fijación de los hechos y sobre todo que el contrainterrogatorio puede y debe cambiar el destino de los casos. Hay casos que se ganan o se pierden por lo que se hizo o lo que no se hizo en el contrainterrogatorio. Y precisamente esa es la razón por la cual tal vez los primeros 15 o 20 videos que vamos a estar publicando más o menos cada 2 semanas, en la medida en que nuestro trabajo nos lo permita, van a estar centrados en las discusiones sobre el contrainterrogatorio. Vamos a hablar del procedimiento de impugnación de credibilidad de los testigos, del control del testigo hostil, vamos a hablar de la nefasta, de la terrible, que parece una tragicomedia, limitación al contrainterrogatorio en el sentido de que únicamente se pueden abordar los temas que fueron objeto del directo. Vamos a hablar acerca de cómo se construyen las líneas del contrainterrogatorio, de cómo se ejecutan ya en la sala de audiencias, de cuáles son las objeciones más frecuentes y cómo nos defendemos de ellas, de muchos temas. Como les decía, esperamos más o menos unos 15 o 20 videos sobre la materia y hoy no va a ser la excepción. Vamos a empezar conversando acerca de las preguntas sugestivas. Entendamos, por favor, por preguntas sugestivas aquellas que contienen afirmaciones de parte del abogado en las que se espera que el testigo acepte o rechace aquella afirmación. Normalmente es una nota característica de las preguntas sugestivas que se incorpora información que no ha proporcionado el testigo y en algunas ocasiones el carácter sugestivo de la pregunta puede surgir inclusive de no solo el contenido sustancial del cuestionamiento, sino de la forma en la que se realiza. Piensen ustedes en lo sugestivo que es preguntarle a un testigo que acaba de decir: sí, yo pude ver a Pepito llevando a cabo tal conducta. Pero usted dice que lo pudo ver. ¿Qué también lo pudo ver realmente? Sin que contenga una afirmación específicamente hablando. Esta nota característica es otra de esas señales de alerta que al menos deberíamos tener en cuenta a la hora de valorar si se trata o no de una pregunta que tiene este tipo de carácter. Ahora, las preguntas sugestivas están prohibidas para el interrogatorio directo en básicamente todas las legislaciones latinoamericanas que de una u otra manera incorporaron el sistema de enjuiciamiento criminal anglosajón. En muchas, no todas, pero sí en muchas de las legislaciones están prohibidas tanto para el interrogatorio directo como para el contrainterrogatorio, y en muchas otras no se dice nada acerca de si, estando prohibidas en el interrogatorio directo, lo están también en el contrainterrogatorio. Justamente el caso colombiano, no el caso de la regulación del Código Nacional de Procesos Penales mexicano. Durante estos minutos nos vamos a dedicar a discutir acerca de si en realidad deberían estar prohibidas en el interrogatorio directo y a su vez si deberían estarlo o no en el contrainterrogatorio, desde una perspectiva otra vez de la psicología del testimonio y teniendo en cuenta algunas nociones centrales de la concepción racionalista de la prueba. Y la respuesta a esa pregunta es rotundamente afirmativa. Claro que en el interrogatorio directo, en el turno de preguntas que le concedemos al abogado que propuso al testigo, a la parte que lo convocó a juicio, deben estar rotundamente prohibidas las preguntas sugestivas. La explicación vamos a intentar darla en dos dimensiones, si se quiere, o en dos planos. La primera de ellas, la que más me gusta porque es la del sentido común. Imagínense ustedes lo que sucede cuando un fiscal que convoca al familiar de la víctima, para poner un ejemplo, realiza una pregunta sugiriendo que el acusado en el momento de los hechos, o la persona que él identificó, o el carro que vio, lo que ustedes se quieran imaginar, era de un color en específico, tenía el acusado una ropa de un color en específico o estaba portando uno u otro elemento. Imagínense al fiscal diciéndole: bueno, ¿y esta persona que usted vio tenía una camisa azul? Ustedes se imaginan al familiar de la víctima, ustedes se imaginan a un testigo con interés en el caso a favor de la fiscalía diciendo: no, señor fiscal,
Yo sí quiero que se haga justicia, yo por supuesto que no quiero que quede impune aquello que le ocurra a mi familiar, yo no quiero que esto que me pasó a mí quede en la nada, pero no hasta el punto de darle a usted la razón a toda costa. No, la verdad es que no era azul. Creo yo que el sentido común nos ayuda a percibir que este tipo de sugerencias de un fiscal a los testigos de la fiscalía pueden tener un profundo efecto contaminante. Pero exactamente lo mismo va a suceder con la defensa. Ahora imagínense a un defensor haciéndole una sugerencia muy parecida a la mamá del procesado, a un familiar del procesado, al procesado mismo durante el interrogatorio directo. ¿Será que la mamá del procesado, será que el familiar, será que el procesado mismo le van a decir, señor defensor, yo entiendo lo valioso que es su trabajo, yo entiendo por supuesto también lo importante que resulta aquello que usted está intentando hacer sugiriéndome una parte de la respuesta, pero tengo que decirle que no? Tengo que decirle que no es así. Yo entiendo que es clave para la acreditación de nuestra teoría del caso. Yo además entiendo por qué lo está diciendo usted y hacia dónde está apuntando el argumento final que quiere desarrollar a partir de esa pregunta, pero tengo que decirle que no. Aquí otra vez el sentido común, el menos común de los sentidos muchas veces, nos dice hay un riesgo. Y hay un riesgo serio. Si vamos al segundo componente de la explicación, el componente científico, aún más claro y aún más contundente, nos vamos a encontrar con que la psicología del testimonio en las últimas décadas ha realizado hallazgos muy certeros acerca de lo problemático que resultan los efectos contaminantes de las preguntas sugestivas. Desde Elizabeth Loftus, pasando por Antonio Manzanero, por Juliana Mazzoni, por supuesto Margarita Digés, Jaume Massip, lo que ustedes quieran estudiar, así sea de forma introductoria, les va a permitir darse cuenta que una de las principales preocupaciones que se derivan de estos estudios de la psicología del testimonio es el hecho de que, de buena o de mala fe, las preguntas sugestivas que realiza precisamente una parte que representa autoridad para el testigo pueden llegar a alterar la memoria o pueden llegar a generar cambios sustanciales en el relato, así la memoria no se altere. En ese orden de ideas, hay razones muy serias, hay razones de peso y en cambio no hay ninguna razón en contra para entender que en el interrogatorio directo las preguntas sugestivas deben estar diametralmente prohibidas. ¿Qué sucede con el contrainterrogatorio? Un turno de preguntas distinto, la posibilidad de intervención para formular interrogantes que le damos a la contraparte de quien presentó la prueba. No solo cambia el abogado que pregunta, como ustedes ya lo saben muy seguramente, cambia el propósito mismo de ese turno de preguntas, cambia la finalidad de la intervención del abogado, cambia la finalidad de aquello por lo que se cuestiona y por supuesto cambia la dinámica. Pero no nos vamos a quedar este no es el razonamiento, no nos vamos a quedar en cómo cambia la finalidad, entonces la regulación debería ser distinta, no. Lo que yo quiero es que otra vez, a partir de estas dos dimensiones de la explicación, nos preguntemos si también existe el riesgo contaminante o el riesgo de contaminación o alteración de la memoria o del relato del testigo cuando es en el contrainterrogatorio que se realizan las preguntas sugestivas. Piensen ahora al familiar de la víctima siendo contrainterrogado por el defensor. Al defensor afirmando, bueno, pues usted ha venido diciendo que la persona que pudo identificar tenía una camisa azul, pero no estamos de acuerdo en que en realidad se trataba de una camisa roja. ¿Será que alguno de ustedes llega a considerar que el familiar de la víctima va a decir, señor defensor, usted tiene toda la razón? Usted defiende a la persona que yo considero que atentó en contra de mi familiar, en contra de mi hijo, en contra de mi hija, en contra de mi hermano, en contra de mi hermana. Pero ahora que me lo pregunta, además con tanta vehemencia y realizando ese tipo de afirmaciones, tal vez el color de la camisa sí era distinta. Tal vez estoy equivocado. Tal vez tiene toda la razón, señor defensor. No sé cómo no me di cuenta antes de este error tan grave que estoy cometiendo. O imagínense el caso contrario otra vez. Un fiscal diciéndole al procesado, ¿cierto que usted obtuvo un enriquecimiento económico a partir de la conducta que realizó? ¿Cierto que usted ese negocio lo hizo engañando a la víctima en un delito de estafa, por ejemplo? Y el procesado diciéndole, ¿cómo le contesto algo distinto si usted me está realizando una pregunta sugestiva? No hay otra opción, tengo que aceptarse. No va a suceder. El sentido común otra vez nos indica de forma supremamente poderosa que esto es algo que no va a pasar. Al menos no en adultos. Y ya les voy a decir por qué hacemos la salvedad.
Además de esto, tengan en cuenta, por favor, que cuando en el contrainterrogatorio se formulen preguntas sugestivas, si es que a pesar de lo que nos indica el sentido común, seguimos creyendo que puede llegar a generarse este tipo de contaminación, lo cierto es que ya tendremos como parámetro de base, como punto de partida para la comparación, la declaración que rindió el testigo en el interrogatorio directo. Luego, a diferencia del interrogatorio directo, en el que iba a ser imposible determinar, aquí cito otra vez a Giuliana Mazzoni, qué parte del relato corresponde al recuerdo del testigo y cuál proviene de la contaminación, aquí en cambio sí habrá cómo determinarlo. Aquí sí habrá bases para llevar a cabo esa comparación y para distinguir entre lo que realmente recordaba el testigo y entre aquello que terminó resultando como producto de la contaminación, la tergiversación, la fase o la parte mejor que se añade al relato. Ojo con esto. El sentido común nos dice no. El diseño procesal también nos dice no. Si es que algo de riesgo queda, tenemos cómo determinar si se produjo o no esa contaminación. Pero hay más. Y lo que queda es otra vez lo más importante, la ciencia. Antonio Manzanero, en su libro de la psicología del testimonio del 2008, página 132, me interesa que ustedes lo tengan allí claro, identifica un concepto que denomina como la credibilidad de la fuente. Manzanero explica que es cierto que las presuposiciones engañosas, algo así como las preguntas sugestivas que tienden a contaminar con datos contrarios a la realidad al testigo, pueden llegar a alterar la memoria, pero dependiendo de condiciones pragmáticas determinadas, entre las que se citan que la información engañosa debe tener un origen específico al que no se le atribuye la intención de engañar. Esto es, que el testigo que está recibiendo la pregunta sugestiva para los efectos del análisis que nos interesa, sepa que quien lleva a cabo la afirmación no tiene interés de engañarlo. En el contrainterrogatorio el testigo va a estar un poquito advertido al respecto, ¿no? Pero cuidado, que aquí sigue el asunto. Ordinariamente los actos comunicativos son usados por los hablantes como un acto de intentar influir en los oyentes de una forma en particular. Y concluye Manzanero. Una pregunta engañosa distorsionará la memoria solo cuando los receptores no identifiquen la procedencia de las mismas o bien cuando de identificarla no presuman que tienen intención de engañarlos en el contexto en el que se produce. Y Antonio Manzanero concluye: los sujetos se ven influidos por presuposiciones falsas siempre y cuando estos atribuyan su origen al acusador, no teniendo ningún efecto si la fuente es el abogado defensor. Esto es, que el efecto de la contaminación se genera cuando la afirmación o la pregunta sugestiva o la presuposición falsa provenga de aquel a quien se le cataloga como una fuente creíble. Esto es, dicho en otras palabras, de que provengan de aquella parte que ha convocado al testigo a juicio, de aquella con la cual tenga empatía o al menos con la cual tenga algún tipo de coherencia entre las afirmaciones del testigo y la teoría del caso que se defiende. Ahora, si todavía les queda alguna duda acerca de que pueda presentarse un riesgo de contaminación por la realización de preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio, quiero contarles una idea adicional. Elizabeth Loftus y otros han identificado que advertirle al testigo que eventualmente el abogado de la contraparte puede llevar a cabo afirmaciones en forma de preguntas, pero al fin y al cabo afirmaciones falsas, contrarias a la realidad o descontextualizadas, puede a su vez disminuir las probabilidades, ya bajas de por sí, de que ese tipo de preguntas sugestivas o de afirmaciones produzcan el efecto contaminante. Este es un tema a la que la doctrina, o al cual mejor la doctrina se ha referido genéricamente como la preparación del testimonio. Yo tuve la oportunidad de escribir un artículo que fue publicado por la revista Questo Facti, quizás la revista hispanoparlante más importante en el mundo en materia de razonamiento probatorio. No es que le esté haciendo publicidad, pero ojalá puedan ir a leerlo. Y uno de los aspectos que abordo precisamente en este artículo sobre la preparación y la familiarización del testimonio es la importancia que eventualmente tendría, si todavía nos queda alguna duda acerca del riesgo contaminante, pues llevar a cabo la advertencia ante el testigo. Buena idea para los que crean que puede existir de todas formas algún riesgo. La última idea sobre el asunto. Decimos que en el contrainterrogatorio las preguntas sugestivas
no generan un riesgo importante al menos de contaminación, porque el testigo, así está advertido o no, si está advertido mejor, pero el testigo seguramente dudará de lo que el abogado de la contraparte afirme. Seguramente esto ya generará alguna barrera de contención o alguna barrera de protección en el testigo, pero esto no es así con los menores. Cuando se trate de testigos, niñas o adolescentes, hay que dejarlo absolutamente claro, las preguntas sugestivas deberían estar prohibidas, también en el contrainterrogatorio, precisamente porque los menores no cuentan o pueden no contar al menos muchas veces con esa posibilidad de distinguir cuando hay un ánimo de engañar o no, cuando las afirmaciones pueden contener información falsa o no de parte del abogado de la parte contraria o de parte del abogado adverso, si se quiere, para no incurrir en redundancias. En ese orden de ideas, estos mecanismos, este blindaje que puede llegar a tener un testigo adulto en pleno uso de sus capacidades cognitivas, no será predicable de los menores, de los niños, niñas y adolescentes, y por ende las legislaciones o la forma en la que se regule el asunto debería también contemplar esa diferenciación. Yo espero que para este momento ya haya quedado suficientemente claro que si algún riesgo hay de que la realización de preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio produzca un efecto contaminante, ese riesgo es muy bajo o virtualmente nulo. Ahora, la pregunta obligada de rigor y la que sigue es: ¿genera algún beneficio? ¿Tiene algún tipo de valor epistémico? ¿Hay razones de peso para sostener que sí deberían permitirse? Y la respuesta, otra vez, es diametral y rotundamente afirmativa. Por supuesto que las hay. 3 razones como mínimo, porque seguro que hay más, pero como mínimo estas 3 razones nos llevarán a sustentar esa conclusión. La primera de ellas: permitir que se realicen preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio impide que el testigo adverso de la parte contraria, muchas veces inclusive un testigo hostil, proporcione respuestas evasivas. Garantiza que el abogado contrainterrogador pueda exigir y pueda lograr respuestas concretas, respuestas específicas a preguntas igualmente determinadas que realiza. Veamos un par de ejemplos, uno con un perito y otro, imaginémoslo, con un testigo. Piensen que ustedes tienen que contrainterrogar a un perito con el fin de acreditar que, a pesar de que tuvo a su acceso 50 o 60 elementos, hubo uno en particular al que no accedió. Si la regulación es tal que no permite que en el contrainterrogatorio se realicen preguntas sugestivas, sino solo preguntas abiertas de quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y cuál, esto implicaría que yo en el contrainterrogatorio, para probar que este elemento en concreto no fue objeto de análisis por parte del perito, tendría que preguntarle: cuénteme por favor, ¿qué fue lo que usted revisó? Dejar que él me hiciera un listado de 60 aspectos que sí revisó. Cuando terminara de preguntar: ¿algo más? ¿Algo que quiera añadir? Y básicamente va a ser muy difícil que yo logre llegar a una respuesta concreta. Es eficiente, aporta inclusive en términos de eficiencia procesal, tiene valor epistémico porque ayuda a la correcta fijación de los hechos, de lo que conoce el testigo, de las posibles mentiras y de los posibles errores en los que esté incurriendo, el poder preguntarle directamente a partir de una afirmación para que el testigo la confirme o la niegue. Esa pregunta en ese contrainterrogatorio del perito sería algo así como: dígale pues si este elemento en concreto lo conoció o no. Así de sencillo. Lo mismo con un testigo. Imaginemos que estamos frente a un testigo cuyo motivo de impugnación de credibilidad radica en que tiene una profunda animadversión en contra de la persona que ustedes defienden. ¿Cómo se supone que a través de preguntas abiertas de quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y cuál, nosotros vamos a lograr arribar concretamente al hecho según el cual hace 15 años tuvieron una disputa económica sumamente profunda que los llevó a amenazarse, que los llevó inclusive a agredirse físicamente y de manera mutua? ¿Cómo llegó allá? Preguntándole al testigo adverso: cuéntele al juez por favor cómo era su relación con mi cliente, cuéntele cómo se la llevaban, ¿tuvieron algún problema? Que ya sería una pregunta cerrada, y si están prohibidas las preguntas sugestivas y se entiende que esto es una afirmación, sería objetable. Lo que yo quiero reflejarles es que sería muy difícil, y el hecho de que sea tan difícil poder arribar a una respuesta concreta
que es pertinente, que le interesa al juicio, que le interesa el proceso de fijación de los hechos, en este caso en específico de cara a la determinación de la fiabilidad de las manifestaciones que realiza un testigo, no tiene ningún sentido que bajo esa lógica nosotros no permitamos que el abogado contrainterrogador le diga al testigo: dígale al juez por favor si usted hace 15 años tuvo una disputa con mi cliente. Dígale si esa disputa llevó inclusive a que se amenazaran de muerte, no sé, o llevó a que usted entrara en bancarrota, lo que sea que el caso en concreto determine. Luego, la primera razón, que es una razón de mucho peso, que es una razón de quilates, implica precisamente que nosotros entendamos que realizar preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio permite aterrizar directamente al punto que el testigo normalmente no va a querer abordar. Esto es el punto que el testigo normalmente va a pretender evadir. Segunda razón: permitir que se hagan preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio garantiza un mínimo de eficiencia al evidenciar contradicciones u otros motivos de falta de fiabilidad del testimonio. Otro ejemplo sencillo: yo tengo un testigo que en juicio me está diciendo que el carro en el que se movilizaban los atacantes en un caso de homicidio era un carro rojo. Yo tengo una declaración previa en la que ese mismo testigo decía que era azul. Asumamos que la diferencia entre los colores de rojo a azul es una diferencia trascendental que puede llegar a cambiar el destino del caso, que puede llegar a generar un razonamiento diferente en torno a la fijación de los hechos, porque justo el carro en el que iba mi cliente era el azul y por eso no tiene sentido que después el testigo haya cambiado de versión para intentar incriminarlo. Asumamos en todo caso que es un asunto trascendente. Asumiendo eso, piensen cómo se supone que voy a poder yo acreditarle al juez la diferencia entre las versiones a través del mecanismo de impugnación de credibilidad si no me permiten realizar preguntas sugestivas. Diciéndole: bueno, testigo, usted aquí dice que el carro era rojo. ¿Qué era lo que decía antes? El testigo otra vez me va a contestar todo lo que quiera. El testigo me va a proporcionar una cantidad de información muy importante sin arribar al punto en cuestión, sin arribar a cuál era el color del carro y sin arribar muchísimo menos al hecho de que allí realizó una manifestación diferente sobre el punto. ¿Por qué no permitir que yo le diga: oye, testigo, usted aquí está diciendo que el carro era rojo, pero usted en la declaración previa dijo que era azul, ¿o no? Pregunta sugestiva de materialización de la impugnación de credibilidad, sin más. Dos razones. Vamos por la tercera, que es igualmente importante. Permitir que se realicen preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio de testigos o peritos, testigos adultos, recordémoslo por favor. Además de lo anterior, también va a garantizar que el juez entienda en mayor medida la pertinencia, la relevancia y la utilidad de las líneas de contrainterrogatorio del abogado litigante. Cuando yo llego y digo directamente, sigamos con el mismo ejemplo: señor perito, estamos de acuerdo en que usted este elemento no lo valoró dentro de su análisis, ¿cierto? Inmediatamente el juez va a saber cuál es el punto que quiero acreditar. Que hay un problema en la completitud de la información que tendría que haberse puesto a disposición del perito para la emisión de su análisis experto. Inmediatamente, cuando yo le digo: testigo, usted aquí dice que el carro era rojo, pero antes había dicho que era azul, ¿o no? El juez va a entender que lo que yo estoy buscando es acreditar un cambio de versión. Falta de coherencia, falta de integridad narrativa, como ustedes lo quieran llamar. El punto va a quedar claro. Si el punto va a quedar claro, disminuye la probabilidad de que prosperen objeciones infundadas por considerar que los temas son impertinentes, objeciones que tienen un claro efecto contraepistémico y que pueden llegar a generar una limitación indebida de efectos a veces sumamente graves a la garantía de confrontación, a la garantía de contradicción que se materializan a través del contrainterrogatorio. Estas son solo tres razones que yo pongo a su disposición para efectos de que en todo caso y entre todos sigamos con el debate, pero que creo yo reflejan muy bien por qué la inmensa mayoría de legislaciones de Latinoamérica que implementaron en mayor o en menor medida algunos rasgos del sistema anglosajón de enjuiciamiento criminal adversarial las permiten en el contrainterrogatorio. Las reglas federales de evidencia norteamericanas las permiten en el contrainterrogatorio. El Código Nacional de Procesos Penales mexicano expresamente, específicamente, las permite en el contrainterrogatorio. Y para terminar con el ejemplo, pese a que el Código de Procedimiento Penal colombiano
No señala nada al respecto porque solo las prohíbe en el directo, pero no dice nada frente a ellas en el contrainterrogatorio. Lo cierto es que en todas estas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Penal ha dejado suficientemente claro que la posibilidad de realizar preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio es una derivación directa de la garantía de confrontación y que no se puede entender, que no se puede creer que existe el contrainterrogatorio en todo el sentido de la palabra si no se permite realizar preguntas sugestivas. ¿Cómo las hacemos? Sencillo. Los pasos para realizar preguntas de contrainterrogatorio, la metodología para aprender a hacer preguntas de contrainterrogatorio fluidas y certeras. No, el tiempo no nos da porque les dije que solo 10 minutos y creo que ya nos pasé. Después se los enseño. Un abrazo a todos y gracias.